Le damos la bienvenida a Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo andás? Muy bien, con frío pero bien. Bueno, finalmente ayer se aprobó el TLC con Chile, algo que, como decían en el informe, ya estaba aprobado a nivel de Ejecutivo, pero faltaba el Parlamento y bueno, y plantea un orden mundial determinado para el Uruguay, ¿no? Que es estos escenarios de TLC, en este caso con Chile, mientras se negocia con la Unión Europea, mientras se intenta que el Mercosur se ponga las pilas para negociar con China. Sí, a ver, en un mundo complicado, ¿no? Es lo que tú decías, es un mundo que se cierra, no que se abre, pero vale la pena ahora que terminó esto, que de alguna manera se finaliza el trámite en un sentido completo, porque es muy importante que lo discuta el Parlamento y que no sea solo una iniciativa del Poder Ejecutivo, podemos pasar en limpio, y yo me pongo en el lugar de la gente que nos está viendo y tratar de evitar que haga zapping, ¿no? Porque a veces saturan estos temas, y quiero decir dos cosas. Lo primero es que son temas relevantes, es decir, no es algo lejano que se discuta y que no impacte. Define temas de trabajo, de empleo, de existencias o no de empresas, de crecimiento del país. Es decir, estamos hablando de cosas que son sustantivas. Y por eso también digo lo segundo, es bueno que se discuta. Hay veces que queda la idea que cuando se discute las cosas se hacen más complejas, se problematizan, y yo creo que eso es bueno, es parte de la democracia. O sea, no podemos acostumbrarnos a que las decisiones tan importantes se toman y nadie se entera, y eso está pasando en muchas partes del mundo, ¿eh? Hay lógicas en donde se ha ido de alguna manera deteriorando la democracia, y puede quedar la idea de que la democracia es gestión y que por lo tanto es bueno que los que gestionen resuelvan rápido y actúen, y bueno, ¿y dónde queda entonces el debate? ¿Dónde queda también el hecho de que los intereses estén explícitos, ¿no? Y todo esto, en este caso, y dejémoslo como una buena cosa, estuvo más sobre la mesa. Es decir, se pudieron escuchar diferencias, opiniones. Hay que tomar eso como positivo y no como negativo. Yo digo, es bueno que se debata y no malo, porque si no puede quedar esta idea de que los trámites rápidos, ¿no? Miro a Argentina, ¿no? Macri acaba de resolver que Argentina vuelva a instalar bases militares norteamericanas, sin pasar por el Parlamento. Es un ejemplo de algo malo, es decir, no puede decirse, bueno, es muy buen gestor, decide rápido, así también nos va, ¿no? Entonces, y para nombrar otro, ¿no? Trump hace que todo parezca a una velocidad y termina anunciando por Twitter sus decisiones. Es decir, la democracia no va por ahí. Entonces, me parece que tengamos como ejemplo, en este caso, la idea de que haberlo discutido en profundidad, haber visto incluso las diferencias entre los partidos, ustedes lo planteaban, ¿no? Eso no es malo, es bueno. Ahora bien, estamos en un mundo, como vos decías, que de alguna manera impulsado por la política norteamericana, se cierra lo que ustedes han estado trabajando en 7.000 millones, que es la declarada guerra comercial, en donde todos los días hay un anuncio nuevo por parte de la administración Trump de la suba de aranceles a productos chinos en un intercambio comercial anual de más o menos unos 500.000 millones de dólares. Ahora, ese mundo que se complejiza, que levanta trabas, ¿no hace que este tipo de acuerdos de alguna manera sean la llave que nos permitan estar vinculados a ese tipo de mercados? Porque uno piensa, bueno, China ya es un socio fundamental en la economía uruguaya, prácticamente tiene la misma incidencia que todo el Mercosur. Lo único que la perspectiva es que el intercambio con China crezca y con el Mercosur siga decreciendo en virtud de los problemas que están teniendo Argentina y Brasil. Está muy claro, Carlos. En realidad, ¿qué estuvo en discusión en este caso? No era un TLC o sí o no, porque en realidad Uruguay no tiene opción. Nadie defiende el encierro en Uruguay, eso hay que dejarlo claro. Nadie, ya no hay esa visión. Puede haber alguna visión un poco más extrema del otro lado, de decir cualquier apertura sirve, que también es una visión muy reducida, quedan pocos que dicen eso. Entonces, la discusión para un país como Uruguay es cómo nos insertamos, no si hacemos o no comercio. Para dar un dato muy concreto para que la gente entienda, nosotros en algunas cosas producimos 4, 5 o 6 veces más lo que somos capaces de consumir. Sí. Es decir, si no las vendemos, ¿qué hacemos? Claro. Arroz, lácteos, celulosa, carne, la industria agroalimentaria, soja. O sea, somos capaces de producir cosas que consumirían 5 o 6 veces más población que Uruguay. Pero al mismo tiempo, y es la contracara, consumimos cosas que no producimos. Entonces, ¿Uruguay es internacional o no es? Lo decía Herrera hace décadas, ¿no?
Imaginen ahora. Entonces, no es una opción. O hacemos comercio o no existimos. Entonces la pregunta es ¿cómo? Y el problema es justamente lo que acabo de decir. Nosotros producimos materias primas y compramos bienes industrializados. Ese es el gran asunto de Uruguay. Y todos los acuerdos deberíamos mirarlos con esa lógica. Es decir, ¿de qué manera podemos con los acuerdos salir de esa dinámica, que es lo que los teóricos llaman la división internacional del trabajo? Es decir, ¿a qué nos dedicamos en Uruguay? ¿A qué se dedica en general América Latina? Entonces, los acuerdos tienen que ser observados de ese lugar. Yo diría con tres criterios. La primera, este es el problema de fondo, ¿no? Producimos materias primas y compramos bienes industrializados. Alguien puede decir, bueno, ¿y eso qué importa? Sí, importa, porque según lo que uno produce, es el tipo de empleo que tiene. Lo que nosotros producimos genera poco empleo y de mala calidad. Esa es la realidad. La soja es un ejemplo. Poco empleo y poco remunerado. Y otro peor ejemplo es la ganadería extensiva, por decirlo de alguna manera, porque la soja incluso ha permitido una incorporación de tecnología en los últimos tiempos para la que en algún momento ni siquiera considerábamos. Una soja muy particular que en virtud de esas medidas de Donald Trump, su cotización, la de la soja uruguaya, por primera vez en mucho tiempo se eleva en el mercado de Chicago por encima de la norteamericana. Sí, por eso. Entonces, yo no estoy con esto diciendo que dejemos de producir lo que producimos. Yo lo que digo es que uno tiene que tender a mirar estos acuerdos pensando en si le permiten ir saliendo de esa especie de primarización de la economía y avanzar en valor agregado que, repito, no es un titular abstracto, significa mejor empleo y más cantidad de empleo. ¿Pero qué somos capaces de industrializar? Es la pregunta, porque si nos retrotraemos a lo que fue la mitad del siglo XX, bueno, la sustitución de importaciones en aquel momento, el pensar en la posibilidad de un país industrial. Pero en los hechos, Uruguay es un país industrial, un país sin recursos minerales, un país con las escasas capacidades que objetivamente tiene nuestro país y con este mercado tan reducido. ¿Qué nos podemos proponer industrializar? Esa es una pregunta que realmente no encuentro quien me la conteste, porque obviamente hiere determinadas sensibilidades, es reconocernos en lo que no somos capaces. Por más que en su momento tuvimos una política que desde el Estado impulsó la industrialización. Aquí en la capital y también particularmente en el litoral del país hay una generación de personas que lograron tener una vida, tener seguridad social en base a proyectos de industrialización que en los hechos no eran viables, pero que significaron una política social muy importante impulsada por ese segundo vallismo. Exactamente, porque ahí, repito, está la clave de la calidad del empleo. Igual no hay que confundir valor agregado y desarrollo solo con industrialización. Los teóricos dicen no existe el desarrollo sin un grado de industrialización, pero en esta época el valor agregado también entra por otros lados que no son la industria tradicional tal como la conocemos. Tiene mucho que ver con los servicios, con la tecnología, es decir, se puede ir conquistando territorios de valor agregado y de desarrollo que no necesariamente tienen que ver con la industria clásica. Claro, no hay que pensar en una chimenea. No, exactamente. ¿Estamos en condiciones de que empresas chilenas compitan con empresas uruguayas? Ese es un tema que obviamente está sobre la mesa, ¿no? Digo, es decir, cuando uno dice, bueno, un tratado de libre comercio con Chile, es cierto, uno piensa, bueno, podemos llegar al mercado chileno con productos uruguayos, pero también, obviamente, los chilenos van a llegar a nuestro país. Entonces, hay que trabajarlos muy bien, los TLC que se realizan. Pensemos, por ejemplo, si uno va a ver ahora la balanza comercial que tenemos con México, con quien tenemos un tratado de libre comercio, indica que México nos vende más de lo que nosotros le vendemos a ellos. Ahí también habría que discutir de nuestra propia incapacidad. ¿Por qué es que México nos vende más a nosotros y nosotros no logramos venderles a ellos? Bueno, yo creo que ahí también deberíamos dar la discusión. Y ahora, con esto de Chile, ¿no? ¿Qué cosas Chile avanza sobre nosotros? ¿Y cómo hacemos nosotros para avanzar, ¿no? Es un muy buen punto, Ana. Yo creo que los tratados hay que verlos caso a caso. No es posible esa definición general de estar a favor o en contra del Tratado de Libre Comercio. Cada vez son menos de comercio y de otras cosas. Quiero tocar eso. Primero, entonces, un tratado tiene que ser visto a la luz de si nos permite ir saliendo de esa trampa de los commodities, de las materias primas, no solo por esto del valor agregado,
y de la calidad del empleo, sino también por los temas ecológicos, que hasta hace un tiempo tampoco estaban sobre la mesa y cada vez están más. Entonces, el primer tipo de análisis es ese, ¿nos permite avanzar hacia una forma distinta de estar en el mundo o no? Primer elemento que tenemos que tratar de analizar cuando estamos discutiendo un tratado. El segundo es esto que tú decías. ¿En qué medida el otro país con el que estamos negociando es un país que compite con nosotros? Depende de su tamaño, depende de su lugar en el mundo, depende de qué produce, depende de qué asimetría le genera a Uruguay. Y por eso yo soy de los que piensa que el tratado con Chile no es importante cuantitativamente. Es importante cualitativamente por el antecedente que deja. Después habría un tercer tipo de análisis que yo haría, que generalmente se hace poco en Uruguay, porque cuesta poner eso en evidencia, que es quién gana y quién pierde. No, ningún tratado es neutro. Siempre al interior del país le genera algunos beneficios y a otros problemas. Eso es siempre así. Y nunca queda del todo claro, porque no hay un estilo que se usa mucho en otras partes del mundo que se llama estudios de impacto. Al final se hizo, la Cancillería presentó, incluso en el debate dentro del Frente Amplio, se planteó esa necesidad. Y entonces uno ve, para los tratados tradicionales que tienen que ver con esto de que ganan los que ya producen las cosas que producimos en Uruguay, ahí claramente los ganadores son los que se dedican al sector agrícola, porque ya son competitivos, y al mismo tiempo los sectores financieros. Hay ganadores. ¿Cuáles son los perdedores? Los que se quedan sin la oportunidad de que siga habiendo políticas públicas que le permitan potenciar su desarrollo, donde hay que todavía proteger sectores, desarrollarlos. Ese es el debate hoy en la mayoría de los acuerdos. Entonces, el caso de Chile... Disculpa, sí. Así, dale, avanza y yo te... El caso de Chile es un caso que no es relevante en términos de tamaño. Es un país que no es grande, no tiene grandes asimetrías con nosotros. Lo que sí tiene es que está mucho más abierto que nosotros. Ya ha hecho ese recorrido, entre comillas, en algunos sectores. El cobre lo siguen protegiendo muchísimo. Es una política pública chilena porque le representa casi la mitad de su comercio exterior, claro, de sus ingresos. Sí. Entonces, cuidado con estas categorías genéricas de que hay quienes se abren al mundo, de que hay quienes se cierran. Eso depende, repito, de los sectores, depende de quién gana y quién pierde. Entonces hay que ir un poquito más a fondo. Sí, pero viste que hay un mensaje internacional que yo creo que el Uruguay y el Poder Ejecutivo en este caso intenta transmitir, que es lo que transmite Chile, que es, somos un país abierto. Con nosotros se puede acordar, nosotros no tenemos barreras ideológicas, con nosotros se pueden hacer TLC. Claro, como decís vos, después cuando te metés al fondo de las cuestiones, ellos te dicen, sí, con nosotros puedes acordar, pero el cobre no. No, claro. Pero, ¿pero estás de acuerdo? Pero eso no es un mérito de Chile, que es sí, claro, proteger su área más sensible y tratar de dinamizar las otras. Tienen 70 tratados de libre comercio en virtud de que, bueno, su verdadera fortaleza está en los minerales, claro, y todo lo demás se puede negociar en un país de miles de kilómetros de costa. Pero su mensaje es, con nosotros, claro, somos un país abierto. Claro, pero Chile tiene el mismo dilema que nosotros al final. La discusión hacia adentro de Chile, solo claro, que hay bastante menos, es a quién se favorece cuando se hace ese tipo claro, de inserción internacional. Y hay que entender que en una negociación hay dos partes. Y todos juegan. ¿Alguien cree que en la negociación nuestra no cedimos nada? Porque si no hubiéramos cedido nada, ¿para qué se lo firma Chile? Entonces, una negociación supone eso. Supone saber que uno va a estar cediendo cosas y la otra parte también. Y esa es una decisión siempre interna de a quién se favorece y a quién se perjudica. Claro, pero en lo que refiere a ceder, hay que pensar ni más ni menos en lo que implicó el Mercosur para nosotros. ¿Cuánto cedimos? Porque ¿cuánto perdimos de nuestra industria? 40%. ¿Cuánto perdimos de nuestros puestos de trabajo en determinados lugares? ¿Cuánto hubo que reconvertir? Porque aquello del mercado de 200 millones de personas fue un lindo eslogan. Pero los empresarios industriales uruguayos que se encontraron con que su textil no era más viable, no encontraron ese mercado. Te voy a dar el ícono de esa época, FUNSA. Todos considerábamos una de las empresas más importantes del país. A FUNSA la mató el Mercosur, quiere decir la apertura hacia Brasil y Argentina y la no protección, porque esos son los acuerdos. En algún momento uno lo que termina diciendo es yo dejo de proteger en relación a ese país con el que estoy haciendo un acuerdo las preferencias que ese
ese sector tenía y la protección que ese sector tenía. Entonces, mi punto es, son opciones políticas. Por supuesto que hay un componente ideológico también detrás. Es mentira que no lo hay. Claro. Siempre hay una visión de país, obvio, una visión de sociedad detrás de esa negociación. Entonces, el caso, repito, del TLC con Chile va a ser paradigmático por el tipo de discusión que tuvimos, también porque abrimos las puertas a temas que no son comercio. Cada vez es increíble, ¿no? TLC quiere decir Tratado de Libre Comercio. Cada vez se habla menos de comercio. Esto lo dijo Iglesias en la actividad del PICNT que transmitió en directo el TNU, ¿no? Él decía dos cosas muy importantes. La primera es, cuidado, en los TLC se empiezan a discutir cosas muy complejas y hay que atenderla punto por punto. Pero siempre la cuestión de los denominados nuevos temas, en su momento que se discutió mucho cuando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, lo que tiene que ver con las patentes fundamentalmente, que condicionan muchísimo el futuro. Sistema de solución de controversias. Es decir, abrís un paquete, es lo que se llaman los tratados de nueva generación. Claro. Iglesias fue muy claro, no es un hombre de izquierda, no es un hombre que esté hablando de encerrar al país. Lo que está diciendo es, estamos negociando en el mundo cada vez temas más complejos, hay que mirarlos con profundidad. Entonces, con Chile fue eso, porque el Tratado de Comercio con Chile ya lo teníamos, la apertura comercial con Chile ya era la una teníamos. ampliación. Es una ampliación a todos esos temas. Entonces, quiero decir, ojo, lo que se viene ahora es más complicado. Todo esto nos tiene que servir, y quienes fueron más críticos dijeron, estamos generando un antecedente. ¿Antecedente en relación a qué? A las negociaciones duras. Las negociaciones duras son con la Unión Europea y son con China. Con la Unión Europea es muy complejo el acuerdo. Ahora viene una negociación dura, está esa negociación dura, por eso es tan difícil. Tiene a favor ese acuerdo que lo estamos haciendo como bloque. También Iglesias lo dijo claramente en esa reunión, y repito, no está hablando alguien de izquierda ni de sectores radicales, está diciendo, las negociaciones duras tienen que ser como bloque. Esas negociaciones pesadas que se vienen ahora no las podemos hacer solos. Entonces, a favor del acuerdo con la Unión Europea, la estamos haciendo como bloque, lo estamos haciendo con un bloque que tiene un modelo similar al nuestro, pretende que la integración y no el mano a mano sea la clave. Es una negociación con un bloque que tiene valores similares a nosotros, democracia, política, cohesión, pero viene después la mano dura, la parte dura, que es la asimetría gigantesca. Y los temas de asimetría son cada vez más importantes. Y segundo, en la agenda comercial, Europa es tan duro como cualquier otra parte del mundo. Por supuesto. Y viene por lo mismo que estamos discutiendo, que es consolidar ellos su papel en el mundo de producir valor agregado y comprarnos a nosotros materia prima. Mucho más China aún, ¿eh? China tiene la misma agenda, solo que con ellos no compartimos los valores de la democracia, derechos laborales, derechos humanos. Entonces, la soledad ahí es muy mala consejera. Yo diría que la prioridad siempre tiene que ser desde el Mercosur.